no se trata de hablar de la situación política de Venezuela, que indudablemente vamos a hablar, sino de tener la experiencia personal, oír cómo ante esa situación uno puede mirar para otro lado o, por el contrario, jugarse el tipo. Lorenz se lo jugó, y tener a un testigo que, gracias a Dios, sigue vivo y que nos van a ahorrar también su experiencia, pues sin duda alguna a todos nos va a llegar. Así que por mi parte nada más. Ana, te cedo la palabra para que presentes al ponente. Gracias. Gracias, Juan Antonio. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva cita después de esta trayectoria que nos ha contado Juan Antonio después de 5 años de la bitácora. Yo creo que se siguen superando en las personas que nos traen aquí para disfrutar de las experiencias que nos cuentan. Decía Juan Antonio que lo han podido leer y escuchar durante este día en los medios de comunicación, porque yo creo que a los periodistas nos ha atrapado su historia y es un lujo realmente haber podido contar con él. Esta vez es un encuentro que estaba previsto, como decía Juan Antonio, hace un tiempo, pero que no se pudo realizar porque su protagonista estaba fuera de nuestras fronteras en esos momentos y no pudo venir para esta cita. Pero por fin está con nosotros porque considerábamos que es muy interesante conocer su historia para poder ver una realidad que vive un país como es Venezuela. Hoy nos acompaña Lorenz Saleh, Premio Sájarov 2017 a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo. Es presidente fundador de la ONG Operación Libertad Internacional y ha estado preso durante 4 años en Venezuela. Hoy vamos a ahondar en la situación que está sufriendo este país, pero lo vamos a hacer a través de la mirada, de su mirada. Hijo de una humilde costurera de origen palestino que desde joven se convirtió en activista por los derechos humanos. Y esto le llevó precisamente a que cuando tenía 26 años fue encarcelado y torturado por el chavismo durante 4 años. 4 años, ahí es nada. Hasta su liberación el 12 de octubre de 2018. Y ahí empezó otra forma de vida, la de intentar trasladarle a todo el mundo lo que allí estaba ocurriendo y lo que él ha vivido. Vamos a tener la oportunidad de que nos cuente, y esto es lo importante, en primera persona, cómo fueron estos 4 años, sus vivencias, su fuerza interior y qué siente ahora una vez pasado el tiempo. Así que muchísimas gracias, Lorenz, por acompañarnos hoy en este día, cuando quieras. Antes de hablar, yo quería mostrarles un video que hizo mi mamá con Gabriela cuando yo estaba preso. Con ese video que lo hicieron, sin ninguna esperanza de que me fueran a soltar pronto, se fueron por todo el mundo a tratar de explicar lo que pasaba en nuestro país y lo que nos estaba pasando como familia. Por muchos años no querían escucharnos. El petróleo estaba a más de 100. ¿Para qué escuchar a los venezolanos? Y fue difícil. Pero estoy aquí, vivo. Y eso es gracias al amor. Al amor de mi familia y al amor de mucha gente que ni siquiera era venezolana y que alzó la voz en su momento exigiendo mi liberación. Este video mi familia le puso amor y resistencia. Eran las 2 cosas que podíamos hacer: amar y resistir. Amar y resistir. Ese video en principio duraba menos, pero como era un año más, entonces había que ponerle, actualizarlo y un poquito más. Y su última edición fue justo antes de que yo saliera, después de un motín que logramos hacer dentro de la cárcel, y para ese momento estábamos convencidos de que yo iba a durar muchos más años ahí en prisión. Lorenz Saleh es un activista por los derechos humanos venezolano. Se convierte en líder estudiantil en el año 2007 y junto a otros jóvenes funda el movimiento estudiantil y la ONG internacional Operación Libertad.
A partir de ese momento, se dedica a denunciar las violaciones de derechos humanos en Venezuela y exigir el respeto a los mismos. En Venezuela hay persecución política. En Venezuela hay presos políticos. En Venezuela hay una política de Estado dirigida al amedrentamiento, al miedo. Hoy, en Caracas, estamos haciendo presencia jóvenes de todos los estados del país, que vamos a entregar nuestra vida por la defensa de la voluntad popular este 7 de octubre. No tengan miedo de salir a votar. Que este gobierno sepa que con los trabajadores públicos no se puede seguir jugando. De igual manera, se abocó a la lucha pacífica por la libertad de los presos políticos en el gobierno del expresidente Hugo Chávez, logrando medidas de excarcelación y beneficios para muchos de ellos. Estamos cumpliendo 23 días desde que iniciamos una promesa que le hicimos al país, y es luchar por aquellos que se encuentran tras las rejas por pensar diferente a este régimen. Somos los hijos de Venezuela los que hoy asumimos un compromiso y lo estamos llevando con el corazón, lo estamos llevando con el alma y sobre todo con mucha fe en Dios, porque creemos que cuando las luchas son justas, Dios nos asiste. Nosotros pedimos que la juez María Lourdes Afiuni haya podido ser atendida por médicos y estar en su casa, y lo logramos. También pedimos los beneficios de prelibertad de Silvio Mérida, Felipe Rodríguez, Otto Gebauer, y lo logramos. Tendremos una primera mesa de trabajo con el gobierno, familiares y abogados para revisar uno a uno todos los casos que aún nos quedan por obtener los logros, señores. Su vida e integridad personal estuvieron en riesgo en numerosas oportunidades a causa de su activismo. En horas de la mañana de este martes fueron detenidos 5 estudiantes pertenecientes a Operación Libertad. El día de ayer, el joven Loren Salén, miembro de la Operación Libertad, y sus compañeros fueron agredidos. Han denunciado que esto ocurrió en las inmediaciones de la sede de Venezolana de Televisión. Por motivos netamente políticos, fue víctima de agresiones, amenazas, instigaciones y persecuciones por parte de funcionarios de seguridad y gobernantes del Estado venezolano. Primero que nada hay que aclarar que esto no fue ninguna retención. Fue un secuestro por parte del SEBIN y de la Policía Nacional Bolivariana. Ahí en la protesta que se lleva en la Torre Latino, fuimos golpeados. Yo creo que hay bastantes testigos. En mi caso me llevaron en una camioneta civil, de tipos vestidos de civil. Nos traen a la sede principal, las oficinas del SEBIN. Me hicieron interrogatorios, amenazas. Si usted es ministro de Tarea que la ISAMI, si usted, gobierno nacional, pretende desmovilizar el movimiento estudiantil, que con estas medidas arbitrarias va a apagar la lucha libertaria que llevan los jóvenes y estudiantes de Venezuela, se peló nuevamente. No importa que nos golpeen, no importa que nos secuestren. Aquí va a estar esta juventud dispuesta a poner la vida por la democracia. En mayo de 2013 decide salir del país, se exilia entre Costa Rica y Colombia. Desde el exterior continúa denunciando las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Loren Salén, dirigente estudiantil y miembro de la organización política Operación Libertad, continúa haciendo una gira internacional para pedir apoyo de los diferentes gobiernos a las manifestaciones estudiantiles. Ahora está en Bogotá, Colombia, y solicita el respaldo del gobierno de Juan Manuel Santos. Nosotros principalmente pedirle al presidente Santos, al gobierno de Colombia, que nos siga apoyando el régimen venezolano, un régimen que hoy está frente al mundo como un régimen criminal que está asesinando estudiantes. Hemos venido hasta acá, a pesar de todas las amenazas que tenemos y que no nos dejan entrar a nuestro país. Venimos a recoger todas las denuncias y evidencias de las violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por el Estado venezolano en contra de los estudiantes y los jóvenes. Queremos también denunciar toda la complicidad por parte de partidos y movimientos radicales de izquierda en varios países, apoyando la masacre de estudiantes en Venezuela. El 4 de septiembre fue entregado por el gobierno de Colombia al SEBIN, órgano que lo había perseguido en años anteriores. No tuvo acceso a un abogado ni comunicación con sus familiares. No fue informado de los motivos de su detención ni a dónde sería llevado. El señor Juan Manuel Santos está negociando y entregando a los estudiantes. Hago responsable a toda la gente de migración. Violaron mi derecho humano, mi derecho a la vida. Me están violando y por convenios internacionales no me pueden entregar un país. ¡Exigimos garantías!
El gobierno de Colombia violó tratados internacionales al entregarlo a un país en donde era perseguido y corría riesgo de ser torturado. Fue llevado a los sótanos de la sede del SEBIN, un lugar conocido como la tumba. De acuerdo a los testigos, la tumba está 5 pisos bajo tierra, no tiene ventanas. El único sonido de referencia es el ruido ensordecedor de los vagones del metro. Hay 7 celdas de 2 por 3 metros, el tamaño aproximado de un closet o ropero. Las paredes son blancas con piso negro y camas de cemento. Los prisioneros deben tocar un botón para que los lleven al baño y a veces esperan varias horas. Dicen que se pierde la noción del tiempo y solo cuando los vagones del metro se detienen reconocen que han pasado un día más en la tumba. Desde que fue injustamente encarcelado por el SEBIN, las denuncias sobre fuertes torturas y violaciones a los derechos humanos en su contra no han cesado. Ahí tuvo 2 intentos de suicidio él por la presión que tenía psicológicamente. A Loren lo han maltratado, lo han torturado físicamente en el pasado, porque en el 2007 él está dando la lucha por Venezuela, por la libertad y por la violación de los derechos humanos. Pero resulta que él me dice, las torturas físicas sanan rápidamente, pero las torturas psicológicas cuestan mucho. Pero me van a derrotar cuando yo sienta odio en mi corazón. Ahorita no me siento derrotado. Fue la fiscal Catherine Harrington a que implicara a líderes políticos y él se negó. Ella le dijo, te vas a pudrir aquí en la cárcel, que implicara que ahí estaría su libertad o el traslado, que había mejoras para él. Y Loren le dijo que no, que él no iba a hacer eso. Pero Loren sigue firme y él no va a delatar a nadie, no va a implicar a nadie, no va a decir una mentira. Por eso es que no lo sacan de ese hueco. Él está presentando problemas urológicos, problemas a orinar, problemas renales y necesita ser tratado externamente, no con los médicos del SEBIN, que son médicos internistas, sino con un médico, es un especialista, y hacerle los exámenes correspondientes. En el 2015, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictó una medida cautelar a favor de mi hijo, donde el gobierno tenía que responder por su salud y por su vida, la cual el gobierno no ha dado respuesta a eso, nunca ha sido trasladado a un centro hospitalario. Y bueno, el único responsable del Estado, aparte del gobierno colombiano, que lo entregó vilmente. No fue una extradición, ahí no había una orden de captura, ahí fue un secuestro de parte del gobierno colombiano, que no le dio la oportunidad de llamar a un abogado, de llamar a una familia. Lo entregó a sus captores, lo entregó sabiendo que iba a ser torturado. El presidente Santos violó los tratados internacionales porque es de dominio público que Loren Saleh era perseguido en este gobierno, y en las leyes internacionales existe donde él tiene que ser entregado a un tercer país. Aún sin audiencia preliminar en más de 3 años de injusto encierro, su lucha por el respeto a los derechos humanos no ha parado. Aunque su cuerpo está encerrado, Loren continúa demostrando firmeza en sus principios. Sus ideas siguen en libertad y a través de sus escritos, de su familia y de su equipo han seguido llegando a todos nosotros. Su voz se ha seguido elevando a todo el mundo y en diciembre de 2017 fue galardonado con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, otorgado por el Parlamento Europeo. Asimismo, fue reconocido ante la OEA en febrero del 2018 gracias a su trabajo en defensa de los derechos humanos desde el año 2007. El
16 de mayo de 2018, los presos políticos en el Helicoide, junto a los presos comunes, iniciaron una toma pacífica como método de protesta en contra de las violaciones a los derechos humanos y torturas de las que son víctimas. Realizaron estas denuncias a través de videos y entrevistas publicados en redes sociales y medios de comunicación. Aquí han lanzado bombas lacrimógenas el día de hoy. Aquí han parado el día de hoy. Aquí no hay ventilación. Aquí hay menores de edad. Aquí han muerto gente. Lo que pasó hoy, Fernando, es que nos cansamos. Pero aquí nos tienen secuestrados. Y aquí hacen con nosotros lo que nos hagan. Aquí, los funcionarios y los funcionarios nos extorsionan, nos torturan, nos golpean, se meten con nuestra familia. Aquí se ha muerto gente aquí en estos calabozos. ¿Y sabes por qué se ha muerto gente? Porque dan la orden de que se mueren, que los enferman y no les dan atención médica. Que nos han dado tan duro, nos han golpeado durante tanto tiempo, han abusado tanto de nosotros que perdimos el miedo de todo. Y lo único que nos queda por defender es la dignidad y no la vamos a perder. Luego de que el SEBIN retomara las instalaciones, Loren fue despojado de todas sus pertenencias, quedando en su celda únicamente con un colchón, agua potable y unos pocos libros que logró mantener consigo. Durante 2 meses y una semana se le mantuvo completamente aislado en el Helicoide, sin permitirse la entrada de familiares y abogados. En todo ese tiempo, todo el país y el mundo se han solidarizado con su situación, exigiendo su inmediata libertad. No fue sino hasta el 22 de julio, día de su cumpleaños número 30, que su madre anunció que finalmente fueron retomadas las visitas y pudo ir a verlo. El 4 de septiembre de 2018 se cumplieron 4 años de su detención arbitraria. Hasta la fecha han sido 52 las audiencias preliminares diferidas, por la sencilla razón de que no existen pruebas en su contra. A mi hijo nunca le van a regresar los 4 años de juventud que le quitaron, y a mí tampoco. Ha sido 4 años de sufrimiento y de padecer y de llanto y de lucha también, porque bueno, me han doblegado, me han arrodillado, pero me levanto nuevamente y continúo. Esta lucha ha sido muy dura estos 4 años, entonces no pido, yo sé que nadie le va a regresar 4 años de juventud a mi hijo, y a mí tampoco me van a quitar esos sufrimientos que llevo hasta el momento, pero ya es hora que culmine eso, que se cierre esa etapa de nuestras vidas y que me regresen a mi hijo sano y salvo en mi casa. El caso de prisión política de Loren Saleh y su familia es una muestra del amor de una madre que lucha por alcanzar la libertad de su hijo y de la resistencia de un joven que ha entregado todo por el respeto a la dignidad del hombre y la libertad de conciencia. Ya ha pasado un tiempo desde que salí y claro, veo ese video que lo he visto ya muchas veces y igual me siento, ¿no? Porque lo dije hoy varias veces. Mi historia es una, es tan solo una de miles que se repite. Y en este momento hay gente tras las rejas. En este momento la celda que yo ocupé no está vacía. ¿Cómo hacemos para seguir adelante? Y creo que la principal razón de seguir adelante, a pesar de tanto y todo, es no olvidar lo que pasó.
No olvidar lo que es un minuto bajo secuestro. Es no olvidar lo que causa escuchar el grito de un hombre que pide clemencia. Es no olvidar todo lo que tenías que hacer para ocultar tus cicatrices y tu malestar en el momento de que te fuera a ver alguien. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Yo me pregunto qué es la libertad desde que era un niño. Y hoy me la sigo preguntando. ¿Cómo se come? Es un derecho, es un estatus, es una palabra, es una condición social, es una situación espiritual. ¿Qué es la libertad? Sin duda, estar preso es una tragedia. Incluso cuando eres culpable, lo es. Lo que pasa es que cuando eres culpable y tienes un juicio, te condenan. Vas a durar 1 año, vas a durar 4 años, vas a durar 10 años. Es doloroso. Estar encerrado es doloroso. Pero tienes la certeza de algo. El día 4 años, 1, estarás en la calle. Cuando estás secuestrado, no hay certeza de nada. Y la zozobra y la incertidumbre genera mucho sufrimiento. Puedes salir hoy o mañana. Puedes salir por una negociación o porque hubo un terremoto y se cayó la pared. Puedes salir porque se cayó la dictadura o porque hubo una invasión. No sabes. Y estás ahí. Y la gente te dice, los mensajes que te llegan con la mejor intención del mundo es: aférrate a lo que vas a hacer cuando salgas. Piensa en cómo va a ser ese día cuando salgas. Imagínense lo que significa pensar en lo que quieres o quisieras hacer cuando salgas, cuando no sabes cuándo ni cómo vas a salir. Te sufres. Porque es verdad, el deseo es una fuente de sufrimiento. El deseo es una fuente profunda de sufrimiento. ¿Cómo terminé en ese lugar? ¿Cómo terminamos muchos jóvenes en ese lugar? Yo nací en un país que vive en dictadura. Y cuando llegó la dictadura militar a nuestro país, éramos tan solo unos niños. No entendíamos lo que estaba pasando. Pero vamos creciendo y hay imágenes que quedan en nuestra memoria. Como la masacre de Puente Llaguno y ver a hombres vestidos con franelas rojas disparando desde un puente a una población civil, militares tumbando y jalando por los cabellos a mujeres. El paro petrolero, la masacre de Plaza Altamira, la muerte de los hermanos Fadul, la normalización de la tragedia. Pero ya cuando estás en el colegio y empiezas a acercarte a la universidad, te preguntas sobre esas contradicciones. Y en nuestro caso, mi generación se vio marcada por el cierre del principal medio de comunicación en Venezuela, Radio Caracas Televisión.
ese día todo el país estaba viendo el televisor. En Venezuela no va a pasar, Venezuela no es Cuba. Eso aquí no pasa. Esto no es una isla. Por Dios, aquí hay demasiado dinero. Los militares no van a permitir eso. Pero estaba pasando. Y vivíamos en negación. A las 12 de la noche se terminaba la concesión de ese medio de comunicación. Que el único delito de ese medio de comunicación es seguir siendo crítico como lo había hecho con todos los gobiernos anteriores. Y los venezolanos estábamos ahí a las 11:58 creyendo que iba a ser un mal chiste, que se iba a arrepentir, que no hablaba en serio. Pero la verdad fue que a las 12 de la noche se fue la señal. Y fue una puñalada que nos dieron. Y dolió mucho. Ahora bien, ¿qué dolía? ¿Era el cierre de un canal o qué era lo que estaba pasando? Al otro día vamos a clase y nadie quería hablar ni decir nada. Era el luto total. Era que nos habían quitado el derecho a elegir. No era el cierre de un canal. Era la oportunidad de escoger qué ver, cuándo ver y cómo ver. Era un asunto de libertad. Que no lo entendíamos bien. Estábamos muy enfadados. Y no entendíamos por qué nuestros padres, nuestros maestros, la dirigencia política, la dirigencia gremial, no hacían nada. ¿Por qué pasa esto y nadie hace nada? Sí, quizás estaban haciendo, pero no lo veíamos. Y fue un momento donde además había mucha decepción en cuanto a la clase política en Venezuela. Y de forma instintiva, los estudiantes en el 2007 veíamos el cierre de los medios de comunicación, la bota militar queriendo aplastarnos contra el suelo y violar la autonomía universitaria. La imposición de un pensamiento único. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos de brazos cruzados como nuestros padres o salimos? Y salimos. No sabíamos a dónde íbamos. No había un manual en internet que nos decía qué hacer y cuáles eran los pasos para luchar contra una dictadura. Solo queríamos que se supiera que estábamos enfadados, que no éramos unos ciegos. Y en la calle después vimos que no estábamos solos, que nuestros profesores se habían juntado. Y a los días estaban también el personal administrativo y obrero, y después los médicos, los enfermeros, nuestros papás. Y nos preguntaban, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es la ruta mañana? ¿Para dónde vamos? Y no sabíamos, porque lo que habíamos ganado era un centro de estudiantes. ¿Qué sabíamos nosotros de democracia y de libertad? Si no la conocíamos, si no la habíamos vivido. Y fue difícil. Porque a la medida que avanzábamos, tomábamos fuerza. Y a la medida que tomábamos fuerza, era mayor la responsabilidad. Y a la medida que teníamos más responsabilidad, nos convertíamos en una amenaza. No solo contra la dictadura y sus militares,
sino contra todo lo establecido hasta ese momento. Contra todo lo establecido. Y por eso empiezan a matarnos. Y no han parado. Profesor, no han parado de hacerlo. Lo que pasa es que en ese momento no moría menos. Era que el petróleo estaba más caro. Eso era lo que pasaba. Que Chávez se reía más. Era más simpático. Pero nos mataban. Nos escarcelaban. Nos desaparecían. ¿Qué es la libertad? ¿Cómo se alcanza? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo sabemos qué es? ¿Cuál es la dirección? Ninguna dictadura, ninguna tiranía nace sola. Necesita el silencio del resto. Y es justamente en el silencio de los buenos que germina la crueldad humana. Es ahí, como en Milán, todos sabían que Mussolini estaba llevando a los judíos a la estación central de trenes en el binario 21 y lo montaban en un vagón y los mandaban a campos de concentración. Eso era posible porque los vecinos cerraban la ventana, porque miraban a otro lado. Es el silencio. Es allí donde nace la crueldad. En el 2007 inicia todo esto. Ese mismo año, el 2 de diciembre, Chávez quería cambiar la Constitución. Y decidimos ir a ese proceso electoral con todo en contra. Y logramos ganarle. Y eso nos puso en la mira total y absoluta de la violencia por parte del Estado. Luego, cada vez se puso más difícil, más agresivo. Y a la medida que caía el precio del petróleo y la popularidad, subía la violencia. Y aparecían más fuerzas extranjeras. Para el 2014 sucede varias cosas. Ya han pasado 7 años. Primero, Venezuela salía del sistema interamericano de justicia. Porque Hugo Chávez había decidido sacar a Venezuela de la Corte Interamericana. Ese año no era un año electoral, por lo cual era predecible la conflictividad. Violan a varias compañeras en la Universidad de los Andes, asesinan a una Miss Universo, Mónica Espir. Yo me encontraba en Costa Rica. Era el último día de Venezuela dentro del sistema interamericano y yo ahí encadenado. Era lo más parecido a estar en la tumba. No importa cuánto gritaras, no importa de qué forma ni cuánto te esmeraras en explicar lo que estaba pasando. Simplemente no te escuchaban. Y el 12 de febrero, de paso, a principio de año se celebra la cumbre de la CELAC. Es decir, todos los presidentes de América Latina y del Caribe se reúnen
la presidencia pro tempore de ese año era de Costa Rica, justamente. Nosotros entregamos un pliego con unos informes donde les pedíamos a la comunidad internacional no un favor, sino que cumpliera con su compromiso de la Carta Democrática de hacer respetar y defender los valores democráticos. Y pedíamos la liberación de los presos políticos, pedíamos el desarme de los grupos paramilitares y que se mantuviera Venezuela dentro del sistema interamericano. Los primeros días de febrero no nos escucharon, no nos tomaron en cuenta para nada. Y el 12 de febrero, Día de la Juventud en Venezuela, que históricamente los jóvenes han marchado, salieron. Y sucedió una de las peores masacres de jóvenes y estudiantes en Venezuela. Y muere Basil, y muere Redman, y así, Geraldine. Y era frustrante, ¿no? Que hablabas con uno, con otro, no te atendían el teléfono. ¿A dónde acudes? ¿Quién te protege? ¿Dónde están los buenos? ¿Dónde están? Y es cuando en una reunión con don Oscar Arias, premio Nobel, nos decimos hay que ir a Colombia a hablar con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Primero porque es el presidente del país hermano. Casi que cualquier cosa que tenga que ver con Bogotá o con Caracas está cruzada. Y segundo, se califica a sí mismo como el nuevo mejor amigo de Nicolás Maduro. Y cuando vamos a hablar con él, se está tratando de firmar la negociación con la guerrilla colombiana, que se discutía en La Habana y que necesitaba una firma garante, que era la firma de Nicolás Maduro. Le llaman conflicto de interés. Y nosotros decíamos, ¿cómo van a firmar un acuerdo con las guerrillas terroristas si ni siquiera están tomando en cuenta las víctimas? Los campos guerrilleros están activos, no han entregado a los menores de edad secuestrados. Esos son los grupos que salen con los colectivos a matar a estudiantes. Y hubo un interés común entre Caracas, Bogotá y La Habana. Y el 4 de septiembre me detienen. Y me preguntaban hace rato ¿qué recuerdas de ese día? Y cuando uno decide defender los derechos humanos, uno decide incomodar el poder. Uno decide ser un contrapeso, colocar el dedo en la llaga, molestar y defender los derechos humanos bajo dictadura significa asumir el riesgo de perder la libertad o la vida. Tú te engañas y crees que estás preparado. Necesitas creértelo además, ¿no? Y llamo a mi mamá, ya habían fotos de cómo estaba rodeado el lugar. Y tenía que explicarle a mi mamá que su único hijo iba a ser detenido en otro país, pero que todo iba a estar bien. Tranquila, no va a pasar nada porque yo no tengo nada que temer. Nosotros no estamos haciendo nada malo. Eso al mismo tiempo que tenía que borrar todo para no comprometer las fuentes, ni los testigos, ni las víctimas, que era también lo que querían. Y yendo a clase, detienen el vehículo
Y era muy impotente, porque eran los mismos funcionarios que muchas veces habíamos defendido frente a la guerrilla y los paramilitares. No me dejan hablar con nadie. Me montan en una camioneta como el peor terrorista y les preguntaba que por qué hacían eso, si sabían a dónde me llevaban, si sabían lo que yo estaba haciendo. No me respondían. Entonces me pongo a rezar, a orar, como buen humano frente a la amenaza. Se acuerda de que existe Dios. Y empiezo a pedirle, y cuando levanto la mirada ya estoy llegando al aeropuerto. Y fue cuando, wow. Y ahí me dicen que no puedo regresar a Venezuela, a Colombia, en los próximos 10 años. Y me montan a la fuerza al avión, llego a la frontera. Afortunadamente se había rodado la información y eso permitió que Gaby y otros compañeros pudieran grabar ese momento, y eso me salva la vida. Luego de ahí, esposado, con chaleco, con un terrorista, abren la puerta y bienvenido a tu país, con aquella risa propia del cinismo de la dictadura. La verdad es que sentí miedo y no me da pena reconocerlo. Muchísimo miedo. Le contaba también hace poco que el comisario jefe de esa comisión, porque me llevan hasta Los Llanos, se para en algún momento de la carretera, cambia a los funcionarios y me dice: ahora sí estamos en confianza, hijo. Quiero pedirte perdón por lo que estoy haciendo. Yo tengo una hija que es estudiante universitaria y te conoce. Y me va a reclamar cuando llegue y no sé qué le voy a explicar. Yo no sé si que me haya hecho eso era peor o mejor. No sé si para uno es mejor creer que no tiene conciencia de lo que está haciendo o saber que está consciente de lo que hace e igualmente lo hace. Pero bueno, de ahí me llevan hasta Los Llanos, luego me montan en otro avión, me llevan a Caracas y finalmente me meten en la tumba. Estaba cansado para ese momento, físicamente, agotado. No importa lo que fueran a hacer, ya quiero que lo hagan. Y me pasan sin ropa y me meten en ese lugar tan frío. Además que uno espera de una cárcel algo feo, dañado, tétrico, lleno de gente, ¿no? No un lugar completamente limpio, pulcro, moderno, vacío. Y ese momento cuando te meten en la caja y pasan la llave y sientes el candado y se viene sobre ti todo el peso, literal y figurado, del Estado en su expresión violenta. Enfrentar la derrota. Y el primer pensamiento en ese momento que echan candado y me veo ahí sin ropa, con una cámara en un bajo tierra, pues me siento y fue una culpa que voy a morir aquí y no pude tener un hijo. Es la fragilidad de la existencia humana. ¿Qué somos?
me sentía culpable, sabiendo que mi mamá iba a estar afuera y que se iba a morir de la tristeza. A partir de ese momento empieza algo que es muy importante y es a donde yo creo que debemos centrarnos. Y fue una experiencia espiritual, esencialmente espiritual. Yo de niño había leído un libro que me parece uno de los libros más hermosos. Lo había leído con otros lentes, propios de un niño y su imaginación. El Principito. ¿Han leído El Principito? Bueno, en ese libro yo he visto una frase que siempre me llamó la atención, pero que no entendía, porque me parecía loco lo que decía. Lo esencial se hace invisible ante los ojos. Lo esencial se hace invisible ante los ojos. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es algo esencial? ¿Qué es eso tan importante que no podemos ver? ¿Qué quieres borrar de lo que viviste? ¿Cómo haces para no recordar? Mi madre, y tengo esa discusión con ella, dice, es que nadie nos va a regresar ni te va a regresar esos 4 años. Y yo opino diametralmente distinto. Porque la verdad es que nadie me robó 4 años. No fue que me pusieron en off y me volvieron a encender. Fueron 4 años que viví intensamente. El tiempo es una de las cosas más difíciles de enfrentar. Porque estás detenido tú, pero no el tiempo. Estás detenido tu cuerpo, pero no el tiempo. Las canas iban a salir. Y saber que estás ahí y que lo único seguro es la muerte y que no vas a poder comprar el tiempo y que por muy inocente que seas, no te lo pueden regresar. Y que el mundo sigue girando, pero tú estás ahí encerrado. Enfrentar el tiempo y la finitud es duro, pero haber estado aislado por tanto tiempo me permitió empezar a entender esa frase. Lo esencial se hace invisible ante los ojos. Una huelga de hambre, algunos intentos de suicidio, muchísimas protestas, muchísima pelea para poder tener un reloj y saber la hora. En el aislamiento celular
puedes ver colores más allá del blanco y el negro. En el aislamiento celular no puedes hablar con nadie, ni saber qué hora es, ni escuchar nada distinto. La temperatura la deciden ellos. Estás completamente solo, sin intimidad. Y el principal enemigo puede convertirse tu mente, tus pensamientos. Porque sí, es muy difícil estar en silencio, porque te encuentras contigo. Y no era que no sabía si era de día o era de noche, era que no sabía si había dormido 1 hora o 2, o 5 horas. Un reloj. ¿Cuánto cuesta un reloj? ¿Cuánto vale? Pero claro, el valor yo no me lo hubiese preguntado. Porque siempre había tenido la oportunidad de poder saber la hora cuando quería. ¿Cuánto vale poder medir el tiempo? ¿Sabes por qué yo pedía, le dije esta silla, una silla? Una silla. Yo jamás me hubiese preguntado qué tan importante es una silla. Hasta que duré muchísimo tiempo sin poder sentarme en una. Y me di cuenta que los humanos somos los únicos que nos sentamos en una silla. Y que algo tan básico y elemental marca una diferencia. Una silla. Pero siempre había tenido la oportunidad de sentarme en una silla. ¿Cómo me lo hubiese preguntado? Ahora bien, los colores. ¿Cuánto cuesta poder ver el rojo o el azul o el amarillo? Pero nuestra cabeza no puede imaginar la vida en blanco y negro. ¿Cuánto cuesta poder ver el sol en las mañanas? El sol en las mañanas. O las estrellas por la noche. Es difícil que nos los preguntemos, porque estamos completamente convencidos en esta sala que cuando salgamos, ahí va a estar el cielo y las estrellas. Lo esencial se hace invisible ante los ojos. ¿Cuánto cuesta el abrazo de tu padre o de tu madre? O cenar en compañía. O ver a los ojos a alguien. ¿Cuánto cuesta eso? Lo esencial se hace invisible ante los ojos. Qué triste que haya tenido que pasar por eso para descubrir esa frase. Solo quedaba aferrarte al sentido de estar ahí. Y si yo estaba ahí por denunciar lo que estaba pasando, por creer en los derechos humanos, solo me quedaba aferrarme a eso, porque de otra forma no tendría sentido mi cárcel. Fueron 2 años y un poco más muy difíciles en ese lugar. Eres tú contra una máquina. O sea, el funcionario no necesitaba entrar a la fuerza a tu celda a golpearte. Ponía la temperatura a lo más bajo, generaba un ruido y te tenía acurrucado hasta que tus huesos no daban. Eres tú contra una máquina. Eres tú contra ti. Cuando me pasan el helicoide, descubrí que hay algo peor.
que te torturen. Y es sentir y presenciar la tortura a otro hombre. Porque la sientes, te duele. Pero ¿dónde se soba? ¿Cómo te curas el corazón? Estaba yo acostado en la celda y me despierto con unos gritos. Y el problema es que, claro, cuando estás aislado, a veces dudas si estás despierto o estás dormido. Y era el llanto desgarrador de un hombre. Y uno está acostumbrado a escuchar a niños llorando, pero no un hombre de esa forma. Y era el llanto desgarrador de un hombre clamando desesperadamente que lo dejaran de golpear, pidiendo clemencia, y al mismo tiempo la risa y los golpes secos. Pero también era el silencio del resto. El silencio, que era lo peor de todo esto. El miedo a decir algo. Yo empiezo a gritar y a golpear la reja. Y esto lo cuento porque fue uno de los momentos más duros para mí. Y es que cuando empiezo a pelear y a gritar, llega el funcionario sudado, lleno de sangre, y me sonríe. Dime, Loren, ¿en qué puedo ayudarte? Dime, Loren, ¿en qué puedo ayudarte? Era amable conmigo. Uno estaba preparado para cualquier cosa, menos para eso. Porque es que somos humanos. Por eso lo digo, el tema de la tortura es que no la hace un robot, no la hace un extraterrestre ni un animal, es otro ser humano que tiene 2 ojos, un corazón, un papá y una mamá, y que merece, por esto es tan difícil ser defensor de derechos humanos, el mismo respeto a su dignidad que tú. Era demasiada información al mismo tiempo. ¿Por qué estaba siendo educado conmigo? ¿Cómo podía en un instante matar a alguien a golpes y de otro momento ser alguien completamente distinto? ¿Qué nos diferencia? ¿En qué tanto nos parecemos? ¿Por qué el resto calla? Porque esto es normal. ¿Y por qué fue tan difícil para mí? Porque ese día callé. Ese día no tuve palabras. Simplemente me retrocedí, me puse a llorar y me quedé en ese colchón durante días, llorando. Sentí vergüenza. Me sentí muy mundo, muy comunidad internacional. La libertad. ¿Qué es la libertad? Fueron muchos intentos por tratar de sacudir lo que ahí estaba pasando. Es como el elefante que siendo chiquito lo atan con una cadena delgada y ese elefante crece. Y ese elefante tiene sobradas fuerzas para romper esa cadena, pero está preso. Y por eso es
en las cárceles a los rehenes políticos, cómo terminan arrodillándose y ayudando al torturador para que sea más fácil su trabajo. Quebrar eso fue difícil, porque es que me costó mucho tener este ventilador aquí en la cárcel. Yo no lo voy a perder. Sí, me duele mucho que mataron a fulano, pero yo no quiero que me cancelen la visita. Y es terrible eso. Y es lo que nos pasa muchas veces. No queremos arriesgar nada y por eso evitamos la empatía. Cuando por fin logramos reventar ese círculo y tomar el control de la cárcel, fue tan liberador. Nosotros sabíamos que no íbamos a poder durar mucho con eso, pero valía la pena el riesgo. Destruir cada lugar de tortura, cada instrumento de maltrato. Y ver a esos hombres que durante mucho tiempo se arrodillaron con sus propias manos y más nada romper las rejas de su celda. Fue liberador. Y eso permitió que el mundo viera que no era mentira lo que decíamos, que había menores de edad, que había gente secuestrada ahí y que nadie sabía dónde estaba. A los días toman el control, liberan a todos mis compañeros y me enfrento con otra situación muy difícil. Y es tener que ver cómo se van y te dejan a ti. Y uno es muy humano, profesor. Uno es muy humano. Y ese juego es tan macabro, porque está secuestrado y a su completa y absoluta discreción, como fichas de intercambio, como bultos de harina, nos negocian. Vienen las liberaciones y tener que ver cómo todos se van yendo y tú te vas quedando. Te emocionas. Oye, Loren, me voy. ¡Wow! O sea, vas a poder estar con tu familia. Y es muy emocionante, pero uno es un humano. Y no puedo evitar la pregunta maldita: ¿y por qué yo no? Si tengo más tiempo. ¿Por qué yo no? Y después, la culpa. Qué miserable soy en cuestionarme por qué él y yo no. Después que liberan a todos, viene el castigo. Después de 4 años, empezar de cero, con un pote para hacer pipí, unos pocos libros y más nada. No entendía tantas cosas. Volví a pelear con Dios. Porque es que yo no podía creer o sea, no es que somos unas fichas de un juego de mesa y que Él hace con nosotros lo que nos da la gana. Es que ¿cómo se come esto? Me di cuenta que no estaba preparado para la libertad. La libertad. ¿Sabes qué descubrí? Que no hay forma de ser libre. No hay. Si no estamos dispuestos a perderlo todo y empezar de cero una y otra vez. A empezar de cero una y otra vez. Yo necesitaba aprender eso. A no tener miedo a renunciar a todo y comenzar de cero.
Y eso fue mi último proceso, entender que ese lapicito que durante meses me costó tener, que ese pedacito de hoja que tanto me costó pasar, no era nada. Y que yo no me podía aferrar a eso. Y que si me había costado muchísimo poder tener una visita, yo tenía que entender de que se me podía ir y que no me podía doblegar por eso. Se lo dije, profesor. Nunca me sentí más libre que cuando estaba justamente antes de salir. Porque lo único que tenía era un candado. Era un candado. Todo lo demás era libertad. A diferencia de ahora que uno se censura. Y lloré mucho en ese momento. Entré con Nietzsche y Schopenhauer y salí con San Agustín. Ya por ahí pueden ver esa vía tan compleja que tuve que pasar. Y cuando por fin logra entrar mi mamá y Gaby, mi mamá lloraba, ¿no? Y me decía, oye, esto es tan injusto, Loren. ¿Por qué nos tiene que pasar esto? Y yo estaba tranquilo. Mi mamá pensaba que yo ya estaba loco. Yo decía, mamá, pero es que no es injusto, es ilegal. ¿Pero qué es lo justo si decides defender los derechos humanos y estás en dictadura? Tranquila, que todo va a estar bien. Claro, es difícil. Porque cuando estás preso o estás secuestrado, uno espera que sea la gente la que te da fuerza. Pero es al revés. Eres tú quien tienes que darle fuerza al resto. Entonces yo quería llorar muchas veces. Yo quería decir que estaba cansado. Yo quería tirarme al piso. Y yo sé que mi mamá también quería hacerlo. Pero justo antes de cruzar la puerta, ella se maquillaba y se trataba de ver bonita. Y yo trataba de ocultar mi cicatriz. Pero uno como hijo no le puede mentir a los padres, ni los padres a los hijos. Será difícil eso. En octubre era la Asamblea General de la ONU. Suceden muchas cosas. Se descubren todo el tema de los narcosobrinos, nuevas sanciones, discusiones aquí en el Parlamento Europeo. Había mucha presión internacional por mi liberación. Y un concejal llamado Fernando Albán, que venía de Nueva York, de la ONU, cuando llega a Venezuela lo detienen, lo torturan y lo lanzan del piso 10, en pleno centro de Caracas. Lo suicidaron. Lo suicidaron. Imagínense recibir esa noticia allá adentro. Porque por lo menos tú estás vivo, ¿no? Y tú no quieres que sea en vano. Ninguna muerte que se apaga, ninguna vida que se apaga. El 12 de octubre, Día de la Hispanidad, estoy yo sentado, esperando la comida. Yo había logrado. Me pasó esto, fíjese. Yo estaba cansado, estaba muy enfermo y
por muchos meses estábamos pidiendo la atención médica. Y justo antes de la muerte de Fernando Albán y todo eso, Dios me da una lección de vida. Resulta que una vez, los presos tenemos mucho tiempo libre. Inventa uno cosas, ¿no? Y me había comido unos mangos. En Venezuela hay muchos mangos. Y me había podido comer unos mangos. Y agarré esa semilla, esa pepa, y la puse en un vaso con agua. Por puro ocio, la verdad. Y a los días me da por ver, asomarme ahí, a ese vaso. Y le había salido un rabito. Yo, ¿qué es esto? Y a los días ese rabito seguía creciendo y salía del vaso. Y yo no. Yo tenía 4 años peleando todos los días para que me dejaran ver el sol. Peleando sin cesar para poder ver el sol. Y no me dejaba. Y estaba creciendo una mata en mi celda. ¿Se imagínense? Una mata en una celda. Es el milagro de la vida. Y si una mata puede, pues yo puedo. Porque soy humano. Y esa mata creció. Y después creció otra. Yo tenía mis matas que se convirtieron en mis amigas, pues mis compañeras. Y el 12 de octubre ya estaba a modo monje porque la respuesta del régimen al Vaticano, al Parlamento Europeo, a la ONU, era que no me iban a liberar. Estaba tranquilo, esperando que me dieran la comida y no me llegaba. Pero no era extraño, eso pasaba frecuentemente. Y de repente llegan a mi celda. Mira, Loren, quieren hablar contigo. Y bueno, cuando me están bajando por el pasillo, por el mismo pasillo que me habían subido muchas veces, golpeado y lleno de sangre, me dice uno de los funcionarios: Loren, acuérdate de mí, no te olvides de mí, quita mi número. El mismo pasillo por donde ellos me subían golpeado, me estaba diciendo el funcionario que no me olvidara de él y que anotara su número. Cuando llego, los comisarios y generales: pase por aquí, Loren, siéntese, hijo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Su mamá de verdad que es una mujer muy guerrera. La mujer que ellos por 4 años habían humillado en esa puerta del helicoide y de la tumba. Entonces me dicen que vas a empezar un nuevo proceso. Como siempre, nunca te hablan claro. Entonces, habían acabado de asesinar a Fernando Albán. Y tus torturadores te estaban diciendo que vas a empezar un nuevo proceso. Claro, ya ahí ya no tenía nada que perder, entonces le digo: bueno, ¿qué es esto, pues? Con tal y no me la hacen por una ventana. Y bueno, o me matan o me envían a la tumba. Es lo peor. Y a la tumba ya sé cómo sobrevivir, y a la muerte se acaba esto. Sí. Ve y busca tus cosas, me dice. Y yo: pero mi familia, mis abogados, ¿para dónde me van a llevar? No, nadie puede saber. Entonces tenía que confiar en ellos o rebelarme. No tenía muchas opciones. Y yo, bueno,
algo nuevo por lo menos, ¿no? Voy subiendo a la celda, la mirada de los custodios era otra, ya. Llego a la celda, a mi celda, a mi mundo. Y yo nunca me había quedado viendo la celda como ese momento. Cada esquina, cada parte. El zancudo que había aplastado y que le había escrito un poema. Era mi mundo. Que ya a esas alturas dejaban las puertas abiertas y yo no me salía. Era mi mundo. Que me había tenido ahí. Me sacan la mata. ¿Qué hago con la mata? Entonces le pido a los funcionarios que me hagan una promesa, y es que van a llevarle esa mata a un general que había estado preso y torturado, que es el general Vivas, un general muy famoso en Venezuela, que además estaba encorvado porque era paracaidista y lo habían torturado, y la mata pues había salido un poquito doblada, pero yo le decía que era como el general Vivas, porque a pesar de todo resistía. Y me dan esa promesa y me llevan. Me bajan al aeropuerto como el terrorista más terrorista, vacían el área internacionales. Fíjate, esa sensación de miedo, porque lo menos que esperan es que te liberen. Me bajan tapado y me meten en un salón y estaba el cuerpo diplomático español. Unos minutos antes yo estaba desnudo en mi celda. Y obviamente no eran venezolanos, ni funcionarios militares. Y nos abrazamos y nos ponemos a llorar. Y no lo creía, ni quería creérmelo. Porque uno de los momentos de mayor vulnerabilidad, y por eso yo lo odiaba, era quedarse dormido. Porque cuando duermes, sueñas. Cuando sueñas, sales. Y cuando despiertas, vas de coñazo. Perdón la palabra, pero es así. Y despertar y ver la reja era enfrentar el tiempo. Y lloraba mucho cuando eso me pasaba. Entonces decía, yo no me puedo creer esto, porque esto es un sueño y en cualquier momento voy a despertar y me voy a encontrar ahí, tómala con calma. Me suben al avión, el avión llevaba mucho rato con los pasajeros esperando, me montan, me sientan con los embajadores y finalmente me dicen, bueno, Loren, hasta aquí llegamos. Mucha suerte, nunca cambies. Puede sonar bonito, pero es la confirmación de que no había necesidad de hacerme todo lo que me hicieron. Y finalmente cierran la puerta y despega ese avión. Yo ahí, unos minutos antes, estaba completamente preso. Y en ese momento, cuando va a despegar, es cuando el embajador se comunica con mi mamá y le dice, mi mamá no lo dejaba hablar de lo asustada que estaba porque ya se había corrido el rumor de que me habían sacado, pero no sabían para dónde. Y él le dice, tranquila señora Yamile, Loren está aquí con nosotros y nos lo estamos llevando ya para España. Despegamos, el piloto pide disculpas a los pasajeros porque habían 3 personas que no se querían montar. Y finalmente, yo digo, bueno, 2 más 2 son 4. Mataron a Fernando Albán, me están mandando a España, está el tema de las sanciones, están negociando mi libertad a cambio de bajar las sanciones. Tenía 8 horas para convencerlos de que no podían aflojar las sanciones a los responsables. Y pasó lo más hermoso que me pudo haber pasado. 4 años
Y muchos días deseando todos los días ver el sol. Y la hermosa llega, porque después se enteran que era lo que estaba pasando, y me da un sobre. Cuando saco el sobre, era el mapa con la ruta de vuelo, el día de la Hispanidad, con un mensaje que estaba feliz y contento de llevarme a la libertad y que la disfrutara. Y me invita a ver el aterrizaje en cabina. Y cuando abro la cabina, lo primero que veo es el sol en la ciudad de Madrid, que es plana, y ese cielo hermoso. Después de 4 años. O sea que eso que me decía la gente, que me lo imaginara, mi imaginación no hubiese dado para eso, tan hermoso en ese momento. Pude ver el sol después de tanto tiempo. Y obviamente no lo vi como antes. Aterricé, a los días llegó mi esposa y mi mamá, y luego a los meses me enteré de que iba a ser papá. Y hoy tengo un niño de 8 meses. Y todavía me pregunta que si creo en Dios. Todavía me pregunta si creo en Dios. Así que lo esencial se hace invisible ante los ojos. Nuestros padres vivieron y nacieron en democracia y en libertad. Pero estas cosas son invisibles. No la valoraron, no las quitaron y no la hemos podido recuperar. Y es lo que le digo ya a los jóvenes. Y no podemos ser libres si no estamos dispuestos a empezar de cero una y otra vez. Una y otra vez. Y sí existe algo que nos supera. Una fuerza que nos supera, que es el resultado de la suma de cada uno de nosotros, que es Dios. No importa el idioma y la traducción que le haga, existe esa fuerza. Y que la manera de encontrarnos es en nuestros corazones. Por eso no hay que tener miedo al silencio, ni a la soledad. Gracias, profesor. Gracias por la oportunidad de venir. Fue difícil por todo lo que había pasado, pero valoro mucho estos momentos donde podemos compartir esta experiencia. Gracias. Gracias, Loren, por la experiencia. Ya sabíamos que íbamos a poder disfrutar, si se puede utilizar esta palabra, con una situación como la que has vivido. Y a mí realmente lo que me resulta increíble, y empiezo yo, si me permiten este turno de preguntas, vamos a tener como un cuarto de hora, así que les pido concreción para poder, la verdad, que ahondar más en la historia de Loren. Me resulta increíble tanta integridad, eso lo primero, y luego tan poco rencor, ¿no? Esto no sé si forma parte también de todo este proceso que nos has contado, ¿no? Porque visto desde fuera parece imposible, ¿no? No mirar con rencor a esos 4 años. Así que cuando estaba en ese lugar, yo tenía que decidir si quería ser un hombre libre o no. Y la mayor cosa que uno aprende de una dictadura es que el odio y el resentimiento es una forma efectiva de dominación.
Por eso los discursos de odio y de resentimiento son peligrosos. Son peligrosos. Y yo quería, y he querido, he intentado ser un hombre libre. Entonces, yo tenía que decidir si salir lleno de rencor y odio, lo cual me hubiese derrotado, porque no estuviera aquí, estuviera o suicidado en mi casa, estuviera enfermo, lleno de cáncer, tuiteando, sin hacer nada, o estuviera aquí y mañana en otro lugar y pasado en otro lugar. El odio y el resentimiento es una forma de dominación y tenemos que entenderlo porque el perdón es un acto liberador. Eso no quiere decir impunidad, eso no quiere decir injusticia, ¿no? Se trata de entender de que somos humanos y que el perdón es un acto liberador. Comenzamos, si quieren alguien preguntarle, no sé si hay alguna pregunta en la sala, ¿alguien se anima? Sí, por favor. Primero que nada, Lore, mi respeto. Mi total y absoluto respeto y toda mi admiración a lo que tú has hecho. De verdad que te admiro y te respeto. De verdad que vaya es primero esa palabra de respeto y admiración hacia lo que una persona joven es capaz de hacer y siendo tan joven eres capaz de dar ese ejemplo. De verdad. Ahí, bueno, tu exposición, ¿qué te puedo decir? No sé, de verdad que me ha dejado impresionado. Y tenía varias preguntas, pero voy a reducirlas porque en algunas de las preguntas tú las respondiste con tu exposición. Yo les he pedido que sean breves porque no tenemos mucho tiempo para poder preguntar a alguien más. Bueno, lo que quiero, dos preguntitas nada más. Primero, decías que tenías libros en tu celda. ¿Qué libros leías? Es lo primero que te quiero preguntar. Y lo segundo, si hay algo de lo que te arrepientes. Son dos preguntas nada más. El primer libro que tuve fue la Biblia, porque bueno, fue lo más fácil de que dejaran pasar. Con ese estuve mucho tiempo. Luego tuve algunos libros de historia, pero era muy difícil porque solo podía pasar lo que ellos quisieran. Pero bueno, leí algunos libros de historia de Venezuela, filosofía, poesía fundamentalmente y reflexiones de San Agustín que fueron muy útiles, fueron bastante útiles. Y leer historia me tranquilizó, porque leer de historia era darse cuenta de que no era nuevo lo que yo estaba viviendo, ni es innovador lo que está pasando, sino es un proceso que va a estar pasando y que bueno, somos reos del tiempo y del espacio. Y poder leer de historia me sirvió bastante, pero bueno, leí desde Vargas Llosa hasta Hayek, desde Schopenhauer, Nietzsche, hasta Sartre, y fue una oportunidad. Yo me decía antes, ¿no? En medio del agitado mundo de un activista, ¿cuándo tendré tiempo para leer? Hay que tener cuidado con lo que uno desea. Quisiera estar solo y tener todo el tiempo para leer. Y bueno, lo tuve. Pero bueno, leer, por eso uno era capaz de caerse a mordisco con un custodio por un libro, porque era la manera de tú escapar. Y bueno, por eso espero este año publicar, Dios mediante, un poemario. Ya se hizo un estreno de un performance que se llama Poesía bajo tierra, que fueron de poemas que escribí en prisión.
Y la poesía fue muy sanadora para mí. Sí, hay al fondo incluso otra que adelante. Y que ¿de qué me arrepiento? Yo creo que de lo que me arrepiento es de no haber sido más fuerte. ¿Podría ser más fuerte? Sí. A mí me preguntaban hace rato que cómo hice. Yo le decía, mira, si a mí me hubiesen dicho, tú vas a pasar por esto y esto y esto, yo hubiese dicho, no soy capaz. Como seguramente cualquiera dice, no, yo no puedo pasar por eso. Pero la verdad es que los seres humanos somos del tamaño de las circunstancias. O sea, ustedes pueden decir, no, yo no hubiese podido pasar por eso, pero lo dicen porque no han pasado por eso. O sea, es como, yo veo hoy a mi hijo y digo, ¿cómo mi mamá aguantó tanto? Pero después digo, claro, pero uno por un hijo hace lo que sea. Entonces, a veces nos subestimamos como seres humanos y la verdad es que nuestras capacidades de resistencia son muy altas, tanto que las desconocemos. Entonces, de lo que me puedo arrepentir es no haber sido más duro aún. Sí, había allí una pregunta. Lo que quería decir es lo importante que es lo que has dicho al principio, ¿no? Lo que es la indiferencia, sobre todo el cristiano que decimos el pecado de omisión, a dónde nos ha llevado y dónde nos puede llevar. Y seguimos todavía ahí con la indiferencia, la comodidad, la omisión, todo lo que quieras. Pero figúrate lo que has tenido que pasar y cómo has encontrado a Dios, que algo no lo tenías perdido, pero vamos, eso a mí me ha dolido. Las dos cosas que más me han hecho pensar, tu silencio, tu fortaleza y sobre todo que pensemos en lo que dejamos de hacer, a dónde nos lleva. Es que la indiferencia a mí me asusta. Como les dije, hace unos meses estuve en el binario 21, los invito, en Milano, en la estación central de trenes. Ese es un área de la estación central de trenes de Milano. Y están los vagones donde metían a los judíos, soldaban la puerta y los enviaban a los campos de concentración. Y creer que eso pasaba y que nadie decía nada es aterrador. Era como estar debajo de la tierra y saber que el metro está pasando por encima tuyo y que todo continúa. Y por eso es importante la memoria, los recuerdos. Fíjense, cualquiera de nosotros mañana puede ser detenido o secuestrado. La verdad es que cualquiera. Y nos pueden quitar todo. Me pueden quitar este saco, mis zapatos, mi correa, el celular y hasta mi familia me la pueden quitar. Pero los recuerdos y la memoria no me la pueden arrancar. Pero ojo, no me la pueden arrancar, pero ella se puede ir sola. Se puede ir sola. Y por eso es importante recordar. Nuestros padres dejaron de recordar por qué ellos podían votar, porque había medios de comunicación. Y nosotros desde España no podemos olvidar por qué hoy las mujeres pueden votar en este país, o por qué podemos hablar en este lugar sin que llegue una guardia y nos meta preso. No podemos olvidarlo, porque en el momento que lo olvidamos, le perdemos el respeto y el valor. Entonces no lo vamos a cuidar y nos lo van a quitar. Y después es muy difícil recuperarlo. Por eso el rol de quienes han vivido antes que nosotros, de compartir las experiencias, de compartir la historia, es fundamental. Los jóvenes en Iberoamérica, los jóvenes en Europa no podemos estar de espalda a la historia, porque entonces no vamos a saber a dónde vamos. Y para que
la mejor lucha contra la indiferencia es la revisión histórica. Y si me lo preguntan, ¿cómo pueden hacer para ayudarnos? Defiendan su democracia. Defiéndanla. Es la mejor forma de ayudarnos. Había aquí también una pregunta. La última, quizá, Juan Antonio. Sí, la pregunta de aquí. Aquí, el señor del chaleco verde. Muchísimas gracias por esta experiencia de vida. Decía Juan Antonio en la introducción que era un lujo el hecho de que estuvieras aquí con nosotros hoy. Yo añado, después de lo contado y de lo vivido, eres un lujo, la verdad que sí. Yo tengo un planteamiento. Tú empezaste muy joven desde el activismo por los derechos humanos. Después de haber vivido lo que he vivido los 4 años que viviste en prisión, lo vivido, lo sentido, lo sufrido, lo padecido, etcétera, etcétera. A día de hoy, ¿qué relación tienes con el activismo joven en Venezuela? No solo en Caracas, en Valencia, Barquisimeto, etcétera, etcétera, y en todas las regiones. Y por supuesto también cómo lo vives hoy aquí y en las intervenciones que te he escuchado, tanto en prensa como en radio. Hablas de que no es la oposición, o no únicamente la oposición al régimen actual, a la dictadura venezolana, basta, sino que también las fuerzas externas, la comunidad internacional, tiene que intervenir sí o sí. Bueno, yo hoy tengo 31 años. Comencé muy chico. Hoy entiendo y he logrado identificar claramente cuál es el obstáculo, o digamos el enemigo. Es la polarización. El gran enemigo de los derechos humanos es la polarización. Cuando eres defensor de derechos humanos, te van a acusar de muchas cosas, dependiendo de quién tenga el poder. Para algunos, yo soy un fascista de derecha, pitiyanqui, oligarca, burgués, de la CIA, del Mossad, del capitalismo, neoliberal, lacayo del imperio, etc. Y para otros, pues entonces soy un comunista, un anarquista, un revolucionario, un X. O sea, te van a decir. O sea, a mí me han dicho todo al mismo tiempo. Sin ningún por. A mí me han dicho que soy del Mossad y mi familia es palestina. O sea, a mí me han dicho neonazi y tengo cara de indio. O sea, la polarización. Entonces, actualmente me toca enfrentarla y evitar que de la causa de los derechos humanos se haga una instrumentalización poco sana. Y es difícil, porque te jalan para todos lados. Y tienes que pelear contra esos monstruos y esos mitos, esas narrativas. Y afortunadamente, pues he podido lograr con el apoyo del Parlamento Europeo, como Sájarov, y desde ahí hemos tratado de articular muchas cosas. Fíjense, la verdad es que los jóvenes, los ciudadanos en Venezuela y en el mundo estamos completamente desprotegidos. Yo duré todo ese tiempo preso, la ONU pidió mi liberación infinidad de veces, dijo que era un secuestro, la OEA, todos los organismos internacionales, pero igual hicieron lo que les dio la gana. Y hasta hoy no hay nadie que haya respondido. Esta historia que acaban de escuchar, multiplíquenla por miles.
Estamos desprotegidos. Son pocas las herramientas que hoy tenemos. La Corte Penal Internacional, ¿qué tenemos? Entonces, algunas de esas pocas cosas, porque la tortura, la represión ha evolucionado a la par de la tecnología, pero los protocolos no, son las sanciones, por ejemplo. ¿Qué es una sanción? Es que en principio no deberíamos hablar de sanciones porque alguien que comete un delito tiene que pagar. Pero como les explicaba, una tiranía no toma ese tamaño si no hay una comunidad internacional que le compre y vende cosas, que le acepta a sus embajadores. Los Castros no hubiesen podido matar tanta gente por más de 50 años si no tiene una comunidad internacional que los cuida. Esa es la verdad. Ahora bien, los gobiernos prefieren mandar dinero a un país en crisis que retirarle el pasaporte diplomático a su representante. Claro, porque no es dinero de ellos. Empezando por ahí. Entonces, una de esas pocas cosas es una sanción. No estamos hablando de un embargo, estamos hablando de la sanción. Es decir, fulanito de tal es un general responsable de tantos asesinatos, de tantos crímenes durante tantos años, no con total impunidad, y tiene cuentas multimillonarias en España, o en Francia, o en Italia. Una sanción es decir, bueno, esta persona que está comprobado todos sus delitos de lesa humanidad, bueno, hay que congelarle sus cuentas y no puede venir a este país. Es básicamente algo de persuasión. Es ponerle un poquito de freno a un criminal. Bueno, para poder llegar ahí, ha sido más de 10 años. Y muchos muertos. Y mucha gente huyendo. Y muchas familias destruidas. Muchísima gente en cementerio. Entonces, cuando la logramos, si no se respeta y hacen lo que les da la gana con eso, ¿cuál es el mensaje? A mí me parece muy grave. Porque el mensaje a las nuevas generaciones es muy claro. Si tú vas a cometer un delito, solamente tienes que preocuparte por algo. Y es que sea lo suficientemente cruel y que daña a muchísima gente para poder salir impune. Porque si tú te robas un carro y te vienes para acá, la policía te detiene y te mete preso. Pero si matas a un pueblo de hambre, quizás no. Quizás no. Entonces, ¿qué quieren? Yo se lo dije al presidente y al canciller cuando me recibieron, cuando llegué, a quienes estaré por siempre agradecido. Pero nosotros no necesitamos buques. No necesitamos que los jóvenes españoles se vayan a pelear por nosotros. No necesitamos aviones. Lo que necesitamos es que dejen de proteger a una estructura criminal. Es que no vengan a comprar los edificios más caros de Salamanca en Madrid, como si nada. Es que rompan con las rutas de droga y de oro, de contrabando. Lo que necesitamos es que los criminales no tengan pasaportes diplomáticos. Nosotros no estamos pidiendo soldados que vayan a matarse por nosotros. Y que esto no es un favor, además. Es un compromiso suscrito desde hace más de 70 años, una y otra vez, todos los años. Por hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero podemos hablar de la Convención contra la Tortura, hablar de las resoluciones europeas, hablar de un montón de cosas. Entonces, solo no podemos.
Chávez no pudo hacer eso solo, Maduro no ha podido hacer eso solo, nosotros no podemos. Está muy bien la foto, está muy bien los espaldarazos, pero al final estás solo frente al monstruo. Entonces es pedirle a alguien que está secuestrado con la pistola en la cabeza, libérate. Te apoyamos, libérate. Entonces, hoy una de las cosas concretas, y por eso esto es importante, es que se pueda concretar un régimen europeo de sanciones. Es decir, que no sea por presión mediática ni por presión moral que tengan que emitir una sanción contra un responsable de crímenes de lesa humanidad, sino que sea una obligación en un marco jurídico. Ahorita hay una fase de construcción, ya el Consejo Europeo viene dando resoluciones a favor, pero ahorita se está construyendo un borrador y necesitamos que la comunidad, que la sociedad civil europea apoye cuando se termine esto y que finalmente los gobiernos puedan votar a favor de un régimen único de sanciones contra violadores de derechos humanos. Bueno, pues no hay tiempo para más. Gracias, Laurent. Decías que es fundamental no olvidar. Yo creo que eso vamos a conseguirlo todos, no olvidar lo que pasó gracias a tu testimonio en primera persona. Yo creo que todos los que estamos aquí no lo olvidaremos. Y Juan Antonio, quería recordar algo, sin más, y así terminamos. Bueno, pues reiterar mi agradecimiento a todos ustedes. Iba a decir la paciencia, pero la verdad es que hemos asistido, ya les anunciaba que iba a ser una experiencia emocional, además de intelectual, el escuchar a Laurent. Sí que me van a permitir un minuto para recordar las próximas actividades que ya están programadas. Creo que se les ha facilitado. Tenemos la siguiente dentro de un mes, el lunes 23 de marzo, es sobre la inmigración, que es una constante de la humanidad, pero que en estos momentos en el Mediterráneo es un fenómeno que lamentablemente eso no nos llama la atención cuando los medios de comunicación quieren y ponen el foco en alguna patera, pero es un problema, es un reto, y vamos a tener la suerte de contar con el general de la Guardia Civil, Félix Blázquez, que es la máxima autoridad de coordinación frente a la inmigración irregular. Será el lunes 23 de marzo. El lunes 20 de abril, también lunes, vamos a tener también un acontecimiento maravilloso. Lorenz hablaba de la necesidad de la memoria. Precisamente a esta actividad le titulamos así: Memoria, Horror y Heroísmo. Hay que recordar lo que hemos hecho para evitar volver a caer en esos mismos errores, el horror de los campos de concentración, de 50 millones de muertos que tuvo la Segunda Guerra Mundial, y también del heroísmo de algunas personas que dieron un paso al frente para salvar vidas. Y entre esos pues estuvieron bastantes diplomáticos españoles. Probablemente el más conocido, aunque no el único, es el llamado Ángel de Budapest. Su nombre es Ángel Sanz-Briz, y tendremos la oportunidad de contar el testimonio de su hija, que estará aquí y estará además acompañada del director del Centro Sefarad de Israel, Miguel de Lucas, con lo cual va a ser un diálogo entre los dos tremendamente, yo creo que también impactante. En mayo tendremos una actividad sobre las fake news, este fenómeno que cada vez es más preocupante de cómo en una sociedad de la información estamos siendo desinformados de forma consciente, porque hay gente que quiere generar bulos y confundir las mentes. Y terminaremos también con esto lo dará Juan Bustamante Alonso Pimentel, coronel del Ejército de Tierra y responsable del departamento correspondiente de Fake News del Ejército Español. Y por último terminaremos el 15 de junio con también una pedagoga sueca, probablemente la mayor especialista que hay a nivel internacional en pedagogía comparada, y una mujer que sigue llamando al pan pan, al vino vino, que se atreve a llamar a las cosas por su nombre y a decir dónde estamos metiendo la pata los educadores, los padres, los profesores, la administración, los pedagogos, etcétera. Será un lujazo traer a Inger Engbich,
que aunque reside en Suecia, pero también vamos a tener la suerte de tenerla aquí justo después de San Bernabé. Así es que, como ven, si ha sido un lujazo la actividad de esta noche y toda la que llevamos en este curso, lo que viene por delante también va a seguir siendo un lujo. Muchísimas gracias a ustedes, a Ibercaja, a Ana y a Loren.